Así han conformado dispositivos grupales y lúdicos de ajedrez que apuestan a alojar, a propiciar encuentros, a habilitar pasajes que siempre serán singulares. Los espacios están destinados a niños, adolescentes y jóvenes. Rubén, bienvenido, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Bueno, como bien decía, hace 7 años, digamos, que estamos sosteniendo los espacios de Jaque Mateando. En distintas instituciones, nosotros empezamos a trabajar en 2 escuelas, en una escuela primaria y una secundaria del barrio La Tablada de Rosario. Y bueno, en el transcurso de los años hemos estado trabajando también en otras instituciones, en un CEPLA, que es un centro de prevención, digamos, que es del barrio República de la Sexta, en un centro cultural también. Estuvimos trabajando en la escuela secundaria La Vigil, también de Tablada de Rosario, 1 año y medio. Un año también, perdón por los leprosos, pero en una pensión del Club Rosario Central. En esas 2 instituciones estuvimos un tiempo, digamos, ahora no la estamos sosteniendo, pero sí estamos, actualmente en 7 espacios, algunos que ya nombré. También el año pasado arrancamos en la unidad penitenciaria número 3 de Rosario, en el barrio La Lagunita, que bueno, el Manu va a trabajar específicamente esa experiencia, digamos, que es bastante reciente. Y bueno, en el Club 13, que es del Centro de Salud número 13, que bueno, ya está Julián y Maurito, que están sosteniendo el club. Ya se ve, digamos, en las instituciones que nombro, que hay como una heterogeneidad, digamos, en las mismas, y por lo tanto los espacios son muy particulares, muy diferentes entre uno y otro, digamos. Diferentes, digamos, por las características de las instituciones, diferentes también, obviamente, porque son por los estilos, digamos, que tiene cada uno de los equipos de trabajo que los lleva adelante. Y además hay que pensar que hay instituciones en las cuales nosotros tenemos como un trabajo más intersticial, podría decir. Por ejemplo, pensamos en las escuelas. Igual las escuelas tienen sus historias, van variando mucho, hay veces que uno puede articular mucho más algunos trabajos y otras veces mucho menos. Tenemos, podríamos relatar muchas situaciones al respecto. Y después hay instituciones en las cuales nosotros, digamos, compartimos como un programa de trabajo, como ser el CEPLA, digamos, el Club 13 también. Cuando decía los estares más intersticiales, la unidad 3 me parece que es el punto más extremo, ¿no? Cómo hacer un abordaje desde los paradigmas de derecho, digamos, dentro de una cárcel, digamos. En relación a los espacios, digamos, nosotros, tenemos encuentros de formación, hacemos, a partir de eso trabajamos distintos ejes. Son espacios que, nosotros nos han enriquecido mucho, digamos, para poder pensar cuestiones que ya en el panel se han ido desarrollando, digamos, en relación a lo lúdico, al juego, digamos, que para nosotros es muy importante. Digamos, hemos ido trabajando y seguimos trabajando distintos desarrollos, hacemos distintos intercambios al respecto. De hecho, ahora vamos a hacer un ciclo de charlas en la facultad, digamos, porque también es importante que nosotros hemos ido articulando, digamos, a la Facultad de Psicología, a la universidad, a partir de voluntariados universitarios. La unidad 3 se presentó
también con un proyecto de extensión que bueno, fue aprobado, no ganamos, pero fue aprobado. Tiene como un vínculo institucional y además estamos recibiendo residentes de las prácticas profesionales supervisadas desde hace 3 años, si no me equivoco, que circulan por algunos espacios, más que nada el de las escuelas y el CEPLAT en este momento. Decía entonces que bueno, hay distintos ejes que a nosotros nos interesa mucho trabajar, que en relación a la pregunta por lo lúdico, por el juego y el valor que eso tiene. Uno puede tomar muchas aristas en relación al juego, las particularidades que se ponen, que uno puede pensar en el trabajo con niños y con adolescentes. La cuestión es más del orden constitutivo, la pregunta es, desde el psicoanálisis, digamos, uno lo puede pensar en relación a la sublimación, digamos, en relación a lo que es la experiencia cultural. Y todo lo que el juego mismo propicia, ¿no? Espacios que no solamente no es la apuesta necesariamente a que tengan un acrecentamiento de saberes vinculado al ajedrez, sino que son espacios que propician a multiplicidad de cuestiones, de temáticas, eso también depende mucho de cada espacio, digamos. El del Centro Cultural, por ejemplo, se han trabajado mucho en relación a la poesía y al cine, digamos. Además de jugar al ajedrez, circulan por otros ámbitos culturales. Por eso va variando mucho en función de cada uno de los espacios. Además, hacemos torneos de ajedrez todos los años, que ahí tratamos de que participen en todos los espacios que llevamos adelante, y también invitamos a otras instituciones. Preguntas en relación a la niñez, a la adolescencia, también a poder pensar estas poblaciones que están en situación de vulnerabilidad social, también la idea nuestra es poder apostar a fortalecer, digamos, estos ámbitos institucionales. Nos parece fundamental, digamos. Algunos, obviamente, tenemos la unidad 3 ahí. Yo traje la idea era poder transmitir este punteo que hice, digamos, poder transmitir un recorte de una situación singular, para que después el Manu trabaje más, como decía, una experiencia de uno de los espacios. Esta situación, digamos, me parece importante por ahí señalar que es el trabajo que hemos hecho, digamos, a partir de una de estas instituciones con las cuales compartimos un programa y una lógica de trabajo, digamos, mucho más habilitante a poder pensar las intervenciones y los criterios de trabajo. Paso a leer, en todo caso, por ahí voy mechando alguna que otra cuestión. Clara es una adolescente de 13 años que presentaba, obviamente el nombre es ficticio, ¿no? Presentaba en muchas ocasiones diversos malestares en el estar con otros, manifestando situaciones en las que agredía a compañeros y se lastimaba a ella misma. Por lo general, el estallido se producía a partir de algún comentario a modo de broma, ante el cual reaccionaba con violencia y luego retornaba, en algunas oportunidades, en autoagresiones. Subrayamos que dichos aconteceres se producían generalmente con compañeros varones ante los cuales quedaba en una relación preeminentemente especular con la agresividad que les es inherente. Era poco lo que hablaba, con frases reiterativas, mayoritariamente insultos tanto para sus compañeros como dirigidos a los coordinadores. La presentación de Clara, con vestimentas holgadas y el cabello que cubría gran parte de su cara, puesta en un contexto con sus decires y sus modos de estar, hacía visible que sus intereses y deseos se encontraban en lo que podríamos llamar un escondite. En los momentos más críticos en los cuales construía las escenas de autoagresión, hemos intervenido de distintas maneras. En alguna oportunidad se lo ha hecho desde la figura de autoridad.
deja eso que te vas a lastimar, la cual generalmente conducía al acto mismo, o intervenciones que producían un efecto subjetivo saludable, por ejemplo, ofreciéndole un fibrón y hojas, dando la posibilidad de dibujar y escribir, escribiendo y dibujando no solo los papeles, sino también sus brazos, la silla y las paredes. En un primer momento leemos ese lastimarse, cortarse como un modo de salir de la captura especular, que en un tiempo posterior se traduce en escrituras que empiezan a producir elaboraciones respecto al otro. Las escrituras incluían referencias agresivas hacia los coordinadores o en algunos casos su nombre junto a la palabra muerte. Es en ese tiempo que nos sorprende con comentarios sobre una hermana que había fallecido cuando ella era muy chica y que, vale señalar, no había sido nombrada por otros integrantes de su familia con los cuales también veníamos trabajando. Señalamos aquí un indicio que nos posibilita una lectura de su posición subjetiva, al mismo tiempo que opera como un enganche. Este término de enganche se lo debemos a Marcelo Persia, una charla que tuvo con el Manu. Conversando un poco de este espacio, un término, en todo caso después lo podemos conversar un poco más, un término muy interesante. Entonces, al mismo tiempo que opera como un enganche, puesto que por medio de la transferencia ha podido expresarnos marcas históricas que estaban acalladas y que, sin embargo, como la carta robada de Poe, se encontraban a la vista de todos. En un acercamiento a su hogar, un día nos señala una fotografía que estaba en el comedor en la que se encontraba dicha hermana. Clara es, de alguna manera, portavoz familiar de ese hecho, portavoz en y desde el cuerpo, a partir de la insistencia de algo silenciado. Interpretamos una identificación con esa hermana que ha fallecido. Ahora bien, en la etapa subsiguiente se empieza a palabrar esta historia y las escenas de agresión y autoagresión van bajando de su tono trágico, hasta que no vuelven a surgir, o si lo hacen es por medio de la palabra. En el espacio fue construyendo distintos escenarios en los que leíamos un llamado a otro, y nuestra pregunta era sobre qué posición subjetiva lo construía y a qué otro era dirigido. El guión era el de una escena que genera un gran malestar en ella y en los otros. Ese guión dice de su posición como sujeto, y esto lo vamos comprobando, es posible traducirlo, esto es reescribirlo, releerlo, resignificarlo. En una de las oportunidades en la que construye una de las escenas, la invito a jugar ajedrez y ella accede con un elemento de vidrio en su mano, que si se rompía podía producir un corte. Mientras se desarrolla la partida, se acerca un compañero de ella que se sienta a su lado y le ayuda con las jugadas. Solo hablamos de la partida. Me decía que estaba muy enojada con alguien de la institución, que le había dicho que si rompía ese elemento lo iba a tener que pagar. Luego del ajedrez entrega el elemento y se retira a su casa, no sin contarles a todos que me había ganado. A lo largo del tiempo, la palabra ha ido tomando mayor lugar. Los movimientos subjetivos no los ubicamos necesariamente y tan solo en el espacio de ajedrez, puesto que hubo distintas intervenciones desde otro espacio de trabajo de la institución. Sin intención de demarcar causas, podemos situar modos de intervención y algunas hipótesis respecto a los efectos que pudieron suscitar. Entre ellas, subrayamos esos pasajes de una escena a otra, ubicándose de un modo diferente ante los otros. A nivel corporal, se la encuentra de otra manera, un corte en el pelo ha despejado su rostro, connotando cierto brillo en su gesto y mirada, también en su vestimenta, en su modo de vincularse y de participar en los espacios. Clara empieza a manifestar interés por el ajedrez, llegando a participar en torneos y jornadas, haciendo visible y poniéndole palabras a sus ganas de jugar, pero también de conocer jóvenes, mostrando recursos incluso para generar vínculos en los eventos y sostenerlos posteriormente a los mismos. Se ha producido un pasaje de aquel momento en el que las estancias grupales la conducían a escenas de violencia verbal y física, a otros en los que la agresividad es apalabrada y se expresa de otras maneras, mostrando mayor articulación simbólica. Encontramos un pasaje de un modo pulsional, con poca mediación de la palabra, escópico, ver, ser visto, aún
segundo momento en el que el registro simbólico toma otra impronta, dando lugar a la mirada divinizada y un ordenamiento deseante que permite construir otra corporalidad. Inscripción de rasgos que permiten divinizar. De esta manera, el registro imaginario y lo pulsional real quedan reorganizados de otra manera, permitiendo movimientos subjetivos apalabrando aconteceres. Estas elaboraciones y reelaboraciones han permitido cambiar su posición subjetiva y leemos ese pasaje conjeturalmente desde un lugar identificatorio vinculado a aquella hermana fallecida, pasando a otras identificaciones ligado a lo lúdico, con otros recursos para afrontar los malestares, que no es sin el atravesamiento de experiencias culturales en vínculos con otros. Consideramos que los pasajes, por modos de simbolización, escrituras, de espacios lúdicos, han permitido generar movimientos subjetivos. Marcelo Persia retoma a Sartre con la frase: el infierno es los otros, y expresa: el infierno es el otro, el gran otro. El infierno es un estar continuo sin cortes. Para vivir los cortes son necesarios. Ahora bien, justamente cuando estos cortes se dificultan en lo simbólico, se realizan en la carne. Cortes que hay que situarlos en cada contexto discursivo, acontecer particular en su historia. Apalabrar de modo tal que se construyan enganches como modos de acercamiento a lo que concebimos como una transmisión filatoria que implica una barradura, un corte de ese otro. Bueno, y ahora pasamos a la lagunita. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y todos. Bueno, un poco como ya adelantó Rubén, voy a transmitir un relato de experiencia. Traté de hacer un poco de hincapié en este texto que produje, que no recaiga en un anecdotario sin cierto raigambre conceptual, si se quiere, y lo titulé Ajedrez en el Ágora, Espacialidad y Ficciones, que son los dos conceptos que de algún modo coagularían el relato de la experiencia, que tiene muchas anécdotas muy divertidas, pero bueno, intenté acotarlo a cierto raigambre conceptual para poder darle un poco de forma. Primer contacto, parágrafo 1. Los compañeros y las compañeras de un centro cultural llamado UTP de la ciudad de Rosario venían sosteniendo un abordaje territorial de manera sistemática e ininterrumpida desde hacía ya 5 años, en el cual realizaban actividades deportivas y culturales de distintos tipos en días viernes y sábados en Barrio de la Lagunita, ubicado en la zona suroeste de la ciudad de Rosario. El lugar de encuentro era una plaza pública, situada en un punto neurálgico del barrio. Particularmente, los viernes se llevaba a cabo un espacio de acompañamiento escolar y una copa de leche para los niños y las niñas del barrio. Al momento de la reunión, Julieta y Celina, las referentes del espacio, relatan que, llegado el 4.º año de trabajo en el territorio, el grupo comienza a notar que el espacio de acompañamiento, me refiero al de acompañamiento escolar, parecía dejar de convocar a los niños. Esta circunstancia dio lugar al encuentro, a que el encuentro de los viernes se redujera a la copa de leche. Y al grupo, al QTP, se refería de que, bueno, que no estaba conforme con que el encuentro con los niños y las niñas sea mediado meramente por la merienda. Y manifestaban la necesidad de resignificar el espacio, apostando a encontrar un nuevo sentido a la participación que tenían en el barrio. En estas coordenadas se convoca a Jaque Mateando, con el fin de volver a generar vínculos con los niños y las niñas que habían asistido al espacio, pero también a quienes ya habiendo crecido y devenido adolescentes, quizás se sentirían más convocados por otro tipo de dispositivos destinados a una población de otra franja etaria, como bien podría ser un taller de ajedrez. Bueno, en este espacio, en este momento de articulación, aceptamos la propuesta, con el establecimiento de ciertos objetivos, uno que ya lo mencioné, de restablecer el contacto con los niños y las niñas, y bueno, ahora los adolescentes, estos niños que habían devenido en adolescentes, y por otro lado realizar un mapeo de las instituciones de referencia en el barrio, siendo el taller de ajedrez una suerte de nexo entre la población y las instituciones, que eran un centro de convivencia barrial, un centro de salud y una escuela. Parágrafo 2. El Ágora. El escenario en el que nos encontramos, en la plaza pública del barrio, no es muy distinto al de cualquier otra plaza. Los niños y las niñas encuentran algunas formas de pasar el rato. Algunos juegan a la pelota, otros pasean en bicicleta. Un jovencito, algo más grande que los niños que normalmente habitan la plaza, escucha música con un gran parlante.
Otros prefieren jugar en el tobogán o las hamacas, algunos vuelan barriletes. Otros niños se golpean entre sí jugando que son gendarmes. Otros a dispararles piedras a los pajaritos con una gomera. Lo más llamativo del lugar sin contar con nuestra presencia, era la total ausencia de adultos. Los niños más pequeños eran cuidados por sus hermanos más grandes, y aparecía por momentos un cierto desdibujamiento entre el niño y el adulto que se ponía de manifiesto en distintas circunstancias. Pedro, de 14 años, hacía travesuras, pero también se ocupaba de su hermanito Santiago, de 3, cuando éste lloraba. Obviamente por respeto a la intimidad y al verdadero nombre de los niños, estos son nombres ficticios. Por otro lado, y en la contracara, los niños parecían encontrar un espacio donde podían desplegar a rienda suelta sus juegos con todo lo que esto implica. La posibilidad de una experiencia cultural, una zona de borde, en las coordenadas de Winnicott, digamos, donde puede situarse el juego, a la creación, como si habitase en una zona neutral que no sería atacada, el concepto también de Donald Winnicott, el de la zona neutral. Se está hablando de la generación de un espacio intersubjetivo y en este momento le voy a pedir cierta complicidad al auditorio. Admito tener ciertos rudimentos con este concepto en particular, ya que la intersubjetividad para el psicoanálisis lacaniano implica un problema enorme. Pero bueno, les pido esta complicidad para que podamos seguir adelante, para poder en realidad pensar un poco esta noción de la espacialidad. En este espacio intersubjetivo que se daría entre los talleristas, los niños y los objetos que mediaban en los talleres. La pregunta que nos atravesaba era ¿cómo construir el encuadre de un taller de ajedrez en este contexto, una plaza pública, digamos? Un juego que invita a sostener un tiempo de espera, de reflexión, de calma y por momentos hasta de silencio y de concentración. Y desde este lugar se inaugura el tercer parágrafo, llamado el taller como acto instituyente. Armar desde un voluntariado un taller de ajedrez en un espacio público, como oferta cultural a un barrio donde las instituciones de referencia no alcanzan a enojar la demanda de una población, implica un acto instituyente. Nos encontramos siendo partícipes activos de una intervención a nivel microsocial y concomitantemente nos vemos de bruces hacernos cargo de dicho proceder, ya que implica realizar un conjunto de acciones con la intencionalidad de realizar transformaciones tanto a nivel subjetivo como vincular. Y este taller, este acto instituyente, que me tomo el atrevimiento de llamarle acto instituyente, consiste en un encuentro semanal los días viernes de aproximadamente 1 hora y media de duración. Íbamos acompañados por 2 compañeras del QTP, quienes presentaron a los talleristas de Jaquemateando en el barrio. En el primer encuentro el taller tuvo mucha convocatoria, aproximadamente 15 niños y niñas. Algunos de ellos interesados en aprender a jugar al ajedrez. Otros simplemente expectantes y curiosos miraron una partida desde afuera. Un niño hace un perímetro con peones, introduce los caballos dentro y juega que tiene una granja. Una de las niñas se enoja con este último por estar ocupando un tablero para él solo y encima para pelotudear. Los talleristas hacemos hincapié en que este es un espacio para jugar y que cada uno puede usar las piezas y el tablero como quiere. Sobre el final de este primer encuentro, tomamos nota de los niños y las niñas que participaron de ese día a modo de registro, pero esta lista cobraría otro sentido a posteriori. Una vez finalizado el taller y emprendiendo el viaje de vuelta en colectivo de 1 hora de duración, se dio, casi por imposición de la circunstancia, un pequeño espacio de retrabajo, con la importancia que tienen los espacios de retrabajo cuando uno realiza este tipo de prácticas, en el cual quedaron flotando algunas preguntas en torno a este primer encuentro. Tuvimos que admitir, entre risas incómodas, que nuestro debut fue un poco caótico. Nos vimos sumamente sobrepasados por la demanda de los niños y las niñas. Y por otro lado, las compañeras del QTP, ubicadas en el lugar de espectadoras pasivas en este primer encuentro, mencionaban que no sabían qué función cumplir en Jaquemateando, más allá de encargarse de la copa de leche sobre el final del encuentro. Y sí, el taller fue caótico, sí. ¿Pero para quién? ¿Para los niños o para los talleristas? Fue la primera pregunta que nos hicimos en un primer momento. Este caos, ¿a quién está atravesando en mayor medida? A todas luces, esos interrogantes tuvieron sus efectos. Al siguiente encuentro y espontáneamente, y sin mediar comunicación entre los espacios, otro rudimento debo admitir, Jaquemateando y QTP llevan 2 nuevas propuestas para enfrentar a este supuesto caos. En efecto, este atisbo de respuesta da cuenta de que el caos estaba más del lado de nuestro encuadre y no tanto el de los niños. Y desde Jaquemateando decidimos inaugurar, y aquí aparece una de las ficciones, este concepto que pretendo recuperar, la toma de la asistencia. Aparecía como algo del orden de lo conocido en el registro de los niños y las niñas, ya que todos ellos estaban escolarizados. Y desde el QTP
Se llevaron hojas, lápices y fibras de colores como para inaugurar de algún modo un espacio de dibujo. Esta intervención de la toma de asistencia claramente no apuntaba a ser una vía de control, sino una pequeña ficción que apuntaba a transmitir: no da lo mismo si venís o no, te estamos esperando. Por otro lado, permitió delimitar cierta temporalidad en el taller. Primero tomamos lista y después jugamos. El taller comenzó a dividirse en varios momentos. Un primer momento de encuentro y ver quiénes están presentes, si alguien faltó, y por qué faltó, y si da que lo vayamos a buscar. Fueron algunas de estas preguntas que fueron circulando a partir de esta ficción, que por momentos parece unanimidad, de tomar asistencia, de algún modo, ¿qué sentido tendría? O sea, ningún niño se iba a quedar libre en el taller por no ir, pero bueno, ¿cómo recurrir a esta ficción? Para, bueno, imaginar, si se quiere, otro posible y tratar de generar, bueno, recuperando un poco el concepto de Persia, esta categoría de enganche con los niños. Es una ficción que les resultaba divertida, por otro lado. Bueno, como había mencionado antes, la propuesta de las compañeras consistía en un espacio de dibujo para todos aquellos que no se sintieran convocados por el ajedrez, o quizás cuando algún niño o niña se da por satisfecho luego de jugar alguna partida, no quede excluido de la propuesta que les ofrecíamos. Y de este modo comenzaron a gestarse en un mismo espacio dos talleres con dos propuestas lúdicas distintas, pero que guardaban cierta sintonía en el modo de concebir el juego. Y de algún modo también se generaba un espacio, este concepto que me retorna constantemente, que de todos modos no logro delimitar. Se genera un espacio, pero ¿de qué características? Y aquí se retoma el título del trabajo. En primer lugar, delimitar un espacio. No se está hablando solamente de un espacio físico, de un terreno delimitado, del espacio de las cuatro paredes, sino de una espacialidad en el sentido de marcar un lugar. Un lugar al juego, a la palabra, a alojar ciertas modalidades vinculares, incluso al juego de los gendarmes, sin ir más lejos. Haciendo hincapié en que se aloje un juego de estas características y no que simplemente se lo tolere. No es una cuestión de tolerancia, digamos, que esta tolerancia pareciera como arrastrar como cierto vicio contratransferencial, que de algún modo, que jueguen a los gendarmes, que nos genera rechazo a nosotros, es un problema de los talleristas y no tanto de los niños, que desde este lugar están manifestando mediante el juego algunos de sus malestares o algunas de las circunstancias que viven en su cotidianidad. La idea es apostar a constituir una escena donde puedan propiciarse, por la vía de la ficción, los posibles emergentes. Parágrafo 4. Ficciones. En la introducción, este cuarto parágrafo no puede soslayarse la mención de una distinción conceptual. No debemos confundir ficción con simulacro, algo que Roque tomaba un poco también, el como sí, digamos, que coquetea con una lógica que se aproxima al hacer de cuenta que. La ficción delimita una escena que es irreal, es cierto, delimita una escena irreal, pero no por eso es falsa y carente de legalidades. Luego de confeccionar la apertura de los encuentros con la toma de la asistencia, recién en un segundo momento se le da lugar al juego. Comienzan a aparecer las demandas de aprender a jugar al ajedrez y preguntas que interpelaban la propia dinámica del juego. Y uno de los niños pregunta, una pregunta sumamente legítima, me causó mucha gracia por otro lado. ¿Por qué si el rey, la pieza más importante del juego, no se mueve como quiere? ¿Por qué los peones no pueden ir para atrás? ¿Por qué el peón come en diagonal nomás? Una serie de preguntas así interpelando, como las legalidades y las reglas del juego. Y algunas de las respuestas fueron, insistiendo, peco un poco de pesado también por la vía de la ficción. Bueno, pero vos te tenés que imaginar que el rey es poderoso, pero también es muy viejito y se mueve con un bastón, o sea, de un solo casillero. Y después, no sé, otras respuestas así como medio bizarreadas de algún modo. Bueno, porque los peones son soldados que van siempre al frente para defender a su rey. Y después al niño que pregunta por qué el peón come en diagonal nomás, realmente me habían agotado las instancias ficcionales. Le digo, bueno, habría que preguntarle de quién inventó el ajedrez. Ah, ¿y quién inventó el ajedrez, profe? Me interpela el niño de algún modo, cómo de alguna manera se puede recuperar algo de la historia con esto, cómo situar al niño en un proceso histórico. Bueno, el ajedrez se inventó en algún momento, hubo un mito fundante, y cómo de algún modo por esta vía lograr recuperar algo de la historia, que me pareció como muy importante, si bien por ciertas características del taller no pudo recuperarse a posteriori, y bueno, fueron emergentes sumamente interesantes, recordando que fue nuestra primera experiencia de ajedrez en el aula. En otro momento otro de los niños pregunta por qué los peones enfrentados no pueden comerse entre sí. Se le responde una vez más con una ficción que se imagine que los peones son soldados disputando una guerra medieval, obviamente no con estas palabras, y que están forcejeando escudo con escudo sin poder avanzar. Y lo curioso es que algunos encuentros después se escucha un niño sancionando una jugada ilegal a otro diciéndole, no podés comer ahí, están escudo con escudo.
y el otro niño parecía conforme con la explicación. Y esto, lejos de ser un no caprichoso, no porque no podés, no porque son las reglas del juego, es un no fundado en una ficción. Bueno, están escudo con escudo, no se puede. Y esta ficción creada conjuntamente visibiliza de algún modo cómo a través de la ficción pueden establecerse ciertas legalidades. Bueno, los niños y las niñas con los que trabajamos comprendían el juego reglado, no obstante, pareciera que algunas de las respuestas que se brindaban a modo de donación y de ficción habitaban a construir en conjunto algo del orden de una ley heterónoma que rige tanto a los talleristas como para ellos, que me remití un poco también a lo que mencionabas, el juego igual de algún modo. Estamos atravesados por la misma legalidad, el pregón mueve como mueve, tanto para vos como para mí, y es una modalidad interesante para transmitir ciertas nociones, si se quiere, pedagógicas del ajedrez en los niños. Otro de los talleristas de Jaque Mateando, Nicolás, hace mucho hincapié siempre en cada uno de los encuentros en transmitir en que el ajedrez no se juega solo. Al otro lado del tablero hay un contrincante que también está pensando, reflexionando y planeando su movimiento. Siempre hay un otro en el juego y en el propio acto de jugar. En alguna medida, como bueno, transmitimos ciertas cuestiones pedagógicas, enseñamos a jugar al ajedrez, me permití una cita de un cientista de la educación de origen francés, que es Philippe Mérieux, que dice: el chico tiene que aprender en forma progresiva a entrar en relación con el otro, a reconocerlo como su semejante, pero también como un ser distinto. Allí hay algo muy complicado para los chicos. El otro le da miedo, lo pone nervioso, lo inquieta, y Levinas dice que la presencia del otro hay como un llamado a la identidad, porque su existencia misma me obliga a salir de mi propia identidad, a escuchar otra cosa. Y hay todo un trabajo permanente de aceptación de la alteridad que es consustancial con la educación. El reconocimiento de la alteridad que se logra por la vía de las particularidades del ajedrez, ya sea porque es un juego que se desarrolla por turnos o por la espera inherente al tiempo de reflexión, permite ir socavando algo del narcisismo primario, dándole lugar a otras temporalidades diferentes a las de la inmediatez del influjo de las emociones pulsionales. El ajedrez y el mate, infaltable en nuestros encuentros, o sea, jaque mateando, hicieron sus veces de objeto transicional. Este objeto que, recuperando una vez más a Winnicott, marca un cierto umbral entre un adentro y un afuera, y en alguna medida abre la posibilidad de atravesar una experiencia cultural. Es cuando podemos hacer que la cultura se nos encarne en el cuerpo, nos atraviese y deje sus huellas, quedando marcados con la marca del humano y atravesar desde esta humanidad que somos nosotros a la cultura. La experiencia cultural nos posibilita la afiliación con la cultura y, en este sentido, la constitución de sujetos sociales e históricos. Una experiencia de lazo con el otro trae como inexorable efecto la apropiación de algo de la cultura y que esta última deje una huella, una pequeña marca a nivel subjetivo. Y para ir finalizando quería tomar una cita de Fernando Ulloa, que es sobre la ternura, que dice: la ternura, siendo de hecho una instancia ética, es inicial renuncia al apoderamiento del infantil sujeto. Para definirla en términos psicoanalíticos, diré que la ternura es la coartación, el freno del fin último, fin de descarga, de la pulsión, concepto que aquí solamente menciono, es cita textual. Esta coartación del impulso de apoderamiento del hijo, este límite a la descarga no ajena a la ética, genera dos condiciones, dos habilidades propias de la ternura. La empatía, que garantizará el suministro adecuado, calor, alimento, arrullo, palabras. Y como segundo y fundamental componente, el miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés a quien se reconoce como sujeto ajeno y distinto de uno mismo. El miramiento es el germen inicial y la garantía de la autonomía futura del infante. No podía ser este cierre sin esta conmovedora, admito que me resulta conmovedora esta cita de Fernando Ulloa. Y la apuesta es a no perder el eje de la ternura como fundamento de la práctica. Y quizás, mediante la ternura, las ficciones y alojar la palabra de esos locos bajitos, se puedan co-construir una inscripción giratoria que los pibes jueguen y que los gendarmes retrocedan. Muchas gracias.